11 años. Estaba jugando en el bosque con el revólver calibre 22 de mi padre. Estaba poniendo palos en el lecho de barro de un arroyo y disparándoles como si fuesen soldados enemigos. En eso aparece un señor raro. Me dice: niño, te apuesto a que no puedes atinarle 6 veces seguidas a esta lata. Le digo que la acomode. Está fácil. Pone la lata en el barro y le disparo 6 veces. Miro al hombre en señal de aprobación. El tipo se me acerca y escucho que dice: ya te tengo. Cuando me toca el hombro retrocedo y disparo otra bala por reflejo. El tipo se da la vuelta y sale corriendo. Me quedé un rato sopesando qué había hecho mal, pensando que había roto una regla. No me explicaba por qué el señor había actuado tan raro. Volví a casa y todo siguió su curso normal. Años después me di cuenta. No dejo de agradecer que mi padre fuese una puta bestia que usaba un revólver que se cargaba con 10 balas. Cuando era niño tuve la mala suerte de cruzarme con alguien que a día de hoy creo que se trataba de un completo y verdadero psicópata. Lo llamaré simplemente Frank. Conocí a Frank cuando asistía a la guardería para niños tras el día escolar en segundo grado. Nos hicimos amigos de inmediato. Era, de hecho, el único amigo que tenía. La dueña de ese programa era una hija de puta que le gustaba poner a los niños a pelearse y aprobaba el bullying activamente como método de entretenimiento personal. Eventualmente la detuvieron por abuso infantil, así que final feliz. 3 meses después de conocerlo, en tercer grado, tuvimos un viaje escolar a una piscina pública local. Frank y yo estábamos haciendo nuestras cosas cuando de la nada dejó de hablar a mitad de una frase, y miró hacia la nada. Recuerdo que estábamos hablando de cosas muy mundanas, tanto que ni recuerdo qué era específicamente. En un segundo vi odio y rabia dibujarse en su rostro, procedida por una expresión calculadora de premeditada violencia. Asustado, vi cómo su rostro cambiaba a esa ira nuevamente, y me golpeó en la cara. Estábamos en la parte más profunda de la piscina, él aprovechó esto y que yo era más pequeño y débil que él, presionó sus pulgares contra mi laringe, y me sostuvo bajo el agua. Recuerdo intentar mantener la respiración, patalear, intentar sacármelo de encima, pero lo peor que recuerdo es su rostro a través de las ondas del agua. Tenía una expresión neutral, como si nada en absoluto estuviera sucediendo. 35 segundos pasaron. No podía aguantar más. Lo siguiente que recuerdo son más golpes y patadas sobre el agua, y de repente una chica mayor me estaba sacando del agua mientras otro chico arrancaba a Frank de mí. Aunque Frank peleó y hasta le rompieron la nariz, no parecía algo natural. Se veía como si estuviese dejando que lo detuvieran en ese punto. Entonces empezó a llorar imparablemente, corrió a los salvavidas y a la dueña. En su rostro estaban todas las expresiones posibles: dolor, miedo, vergüenza, arrepentimiento, con lágrimas cayendo a chorros. Por un instante me lo creí, pero cuando nadie vio a Frank, en los pocos segundos donde ningún adulto lo estaba supervisando, yo lo vi. Los salvavidas me revisaban para ver si estaba bien, los padres de los demás niños prestaron atención a la situación de inmediato, la chica que me ayudó estaba peleando con los demás, defendiendo las acciones de su hermano, que le había roto la nariz a Frank, y la directora estaba gritándole a este chico en lugar de consolar a Frank, que supuestamente estaba llorando. Pero en el segundo que nadie estaba mirando a Frank, su cabeza se giró hacia mí y me clavó la mirada. Fue perturbadoramente instantáneo. Le estaba mirando y ni siquiera noté que moviera su cabeza. De un instante a otro, sin una moción aparente entre posiciones, se había girado. Su rostro estaba impávido de nuevo, sin llanto, sin emoción alguna, con las lágrimas secas. Esa mirada que me dirigía se tornó al mismo tiempo rápida y lentamente en esa expresión calculadora. Alzó las cejas, la barbilla, se le tensaron los labios. La cara de la violencia premeditada. Me asustó tanto que me puse a llorar solo de mirarle. Nada más la directora se dio la vuelta para dirigirse a él, antes de tener tiempo siquiera de mirarse o reconocerse empezó a llorar de nuevo. Todos creyeron su lado de la historia. Según él, le había retado a sostenerme bajo el agua para asustar a los salvavidas. Nadie me creyó, ni a la chica que me rescató ni a su hermano. Han pasado más de 10 años, y sigo sin haber encontrado a nadie en este planeta que me haya perturbado más que Frank, y no hay nada que recuerde con más claridad que ese día. Desearía decir que eso fue todo, pero tengo más experiencias con este individuo. Cuarto grado fue la siguiente ocasión en la que me crucé con Frank.
Estaba en mi curso. Le rogué al director, las preceptoras y a todo el mundo que me pusieran en otra clase. Cada vez que veía a Frank, notaba que miraba detenidamente a mi nueva amiga, Jane. Cada vez que ella lo atrapaba mirándola, no dejaba de verla como cualquier chico de cuarto grado que acaba de descubrir que las chicas no tienen piojos. Creo que esta fue su perturbada forma de entender a su primer, entre comillas, amor. Nunca desviaba su mirada de ella, sin importar cuántas veces lo atraparan haciéndolo, simplemente se quedaba mirando. No paraba hasta que ella se dirigía a él y lo obligaba a detener ese comportamiento. Recuerdo que, durante un receso, Frank caminó hasta mi amiga y le pidió hablar con ella, a solas. Sus amigas soltaron los comentarios típicos de niña, por lo que se sintió presionada a hablarle. Las chicas se alejaron. Yo me quedé ahí, viendo qué pasaba. Frank se acercó y susurró al oído de Jane. El miedo le desfiguró el rostro por completo. Se quedó paralizada, con los ojos vidriosos, con un shock inenarrable representado. Frank retrocedió, y se quedó mirándola con una rabia inentendible. Sus pies estaban pegados al suelo, solo podía regresarle la mirada a Frank, como si tuviese pánico de lo que significaría romper el contacto visual, sollozando silenciosamente aterrorizada. Yo tampoco me podía mover, estaba demasiado confundido y asustado por lo que estaba viendo. Después de unos 30 segundos, él sonrió y soltó un chao. Se fue caminando, y en ese momento Jane corrió hacia mí, enterrando el rostro en mi hombro mientras lloraba. No me quiso decir qué le había dicho. Tampoco habló con ningún otro estudiante durante los siguientes 5 días. Luego se cambió de escuela, y por suerte a mí también me cambiaron de curso. Ocasionalmente veía a Frank por la escuela, pero pasaron años hasta que fui el centro de su atención nuevamente. Para quinto grado lo vi con varios amigos, actuaba normal y sonreía, lo que me hizo creer que había cambiado y ahora era normal. Jane, por otra parte, siempre me engendró curiosidad, siempre me preocupó qué habría sucedido con ella. Pasaron 7 años hasta que volví a verla. No lucía anoréxica ni nada por el estilo, pero se la notaba frágil, pequeña, delicada. Hablé con ella unas horas y nos pusimos al día de todo lo que habíamos vivido en ese tiempo. Principalmente noté que parecía tener el ceño permanentemente fruncido, evitaba el contacto visual y hablaba muy bajo. Miraba para abajo, se apretaba el hombro izquierdo o derecho con la mano contraria, tenía tics de ese estilo. Un par de veces le puse la mano en el hombro o hice algún comentario ocurrente que la hizo sonreír. Hubo mucha conversación casual, pero también hablamos del pasado. Yo me había quedado en el mismo pueblo y misma escuela todo ese tiempo. Ella parecía extrañar a sus viejos amigos del pueblo, e incluso el día que Frank murió, ella y sus padres empezaron a hacer planes para regresar. Después de lo que pasó con Frank en cuarto grado, dejó la escuela por el resto del año, y le tomó meses a su terapeuta hacerla repetir lo que Frank le había dicho. A día de hoy sigo sin saber exactamente qué fue. La única persona a la que le repitió las palabras fue a su psicólogo. Los siguientes 2 años fue educada en su casa, en la otra punta de la provincia, y logró volver a una escuela normal con los demás chicos. A día de hoy sigue siendo increíblemente tímida, exceptuando algunos momentos que compartimos, y se la ve bastante feliz y estable. Los únicos lapsus en su estabilidad mental parecen suceder cuando alguien menciona a Frank, psicópatas en general, o el abuso sexual, algo que la sume en un estado de paranoia por varios días. Esto me hace sospechar muy fuerte sobre qué le dijo Frank en cuarto grado. Todavía no hablaré sobre la muerte de este tipo porque si no se me jode la cronología. Tengo un par de historias más sobre él. En quinto y sexto grado no le presté demasiada atención. Lo único que recuerdo sobre él durante esa época es que actuaba normal. Iba a todas partes en bicicleta, tuvo su primera novia, creo que estuvo en un equipo de fútbol, lo normal. Yo no le hablaba, pero parecía tener muchos amigos, estando bien posicionado socialmente. Quizás había tenido pequeños problemas durante la infancia. Creo que todos hemos conocido un par de chicos que de pequeños tienen problemas para controlar sus emociones, sobre todo la ira, que con el tiempo se tranquilizan. Pensé que ese era el caso de Frank. En séptimo grado volví a compartir curso con Frank, al mismo tiempo que empezó a perturbar a la gente nuevamente. Todos los chicos de séptimo quieren ser interesantes o hacerse los malos, pero Frank no cerraba la putísima boca hablando de armas, cuchillos y pornografía. Todos, incluyendo profesores y sus amigos, empezaron a sentirse incómodos a su alrededor.
Siendo la clase de chico de 12 años que no le importa tanto lo que piensan los demás o querer impresionar, intenté amistarme con él, pasamos el tiempo juntos de vez en cuando. La situación en su hogar era mucho mejor de lo que esperaba. Aunque su padre había muerto cuando era pequeño, su madre era una mujer muy dulce. Las cosas parecían ir bien. Para enero Frank parecía estar normalizándose de nuevo y habíamos hecho un pequeño grupo de amigos. Las cosas iban bien. Frank empezó a mostrarme cosas que le gustaban. Las cosas no fueron bien. Tenía un montón de cuchillos en su casa, cuchillos de combate, equipamiento táctico y de cacería de todos los tipos. Su madre no sabía sobre estas cosas. Un día empezó a llevarlas a la escuela. Creo que era el único que sabía al respecto. Solo me las enseñaba a mí durante los recesos, todos los días. Siempre sacaba un cuchillo, daga o navaja distinto del bolsillo y decía: por las dudas. Creo que estaba paranoico sobre lo que pensaban las demás personas. En marzo comenzó a crearse tensión entre él y otro chico al que vamos a llamar por el bien del argumento, rompebolas. No recuerdo por qué empezaron a pelear, seguramente la típica estupidez que enoja a niños de 13, cuando reconocí algo olvidado en Frank. Lo estaba mirando con esa expresión perdida indescifrable. La que había aprendido a temer. Fue durante la clase. El rompebolas notó que Frank lo miraba y le dijo que parase, pero Frank ni parpadeó. Se quedó quieto, mirándole. Justo como a Jen. Sabiendo que iba a desatarse una pelea, y no siendo yo un gran luchador, hice lo único que podía hacer para ayudar al rompebolas. Cuando empezó el almuerzo arrebaté el cuchillo que Frank había llevado ese día y lo tiré por una boca de drenaje. Cuando se cruzaron, Frank miró al rompebolas con la expresión de violencia premeditada. Recuerdo que la estructura de su cuerpo, o más bien su posición, hacía que sus hombros se viesen cuadrados y prominentes bajo su saco de cuero. Frank caminó lentamente hacia su víctima con el mismo lenguaje corporal con el que probablemente le dijo a Jane que iba a violarla, y el rompebolas, en pánico, atacó primero. Frank reaccionó rápido, y en un instante lo tenía en el suelo, le metió una patada en la mandíbula, y cuando se colocó encima suyo rebuscó el cuchillo en su bolsillo, pero por suerte se lo había sacado. Durante todo este proceso su expresión no cambió ni un milímetro, y cuando se dio cuenta de que no iba a poder matar a este tipo, finalmente expresó algo. Aburrimiento. Se lo veía aburrido mientras reventaba la cabeza de este chico contra el suelo, sin dejar ni un segundo entre golpe y golpe. Los gritos de ánimo por una pelea cesaron muy rápidamente, convirtiéndose en un silencio horrorizado. Nadie podía intervenir, o nadie quería, por miedo. Los putísimos profesores tenían que estar salvando el mundo o algo porque nadie detuvo esta masacre hasta que pasaron 3 minutos y esencialmente Frank se cansó de pegarle. Se levantó y sin mover un músculo de su rostro le dijo a la profesora que le había llamado la atención que tenía que llamar una ambulancia. A Frank le dieron una suspensión de 10 días. Al rompebolas 2 meses en el hospital. Llegando a 8º grado siempre hay un grupo de chicos que tienen la misma idea, formar una pandilla. La típica banda de disque maleantes que van por la ciudad con cuchillos, que nunca vieron sangre y que se esconden de la policía como criminales cuando su único crimen es mangar algún objeto de las tiendas ocasionalmente. Todos los adolescentes quieren ser malotes. La mayoría se desarrolla mentalmente y deja esa mentalidad de mierda atrás. Frank se desarrolló mentalmente para vivir la realidad de ser un pandillero criminal. El 10º grado es el inicio de la educación secundaria en mi provincia, y aunque puede ser muy divertido y estaba en una buena escuela, te expone inevitablemente al hecho de que los suburbios no son puros e inocentes. De hecho, como nuestro pueblo estaba tan cerca de las montañas, se convirtió en el espacio ideal para el intercambio de drogas entre varios estados. Frank empezó a vender drogas. Los rumores siempre dijeron que él nunca había consumido ningún narcótico, ni de casualidad. El tipo ya estaba lo suficientemente arruinado sin consumir nada. Yo tampoco era el estudiante ejemplo, así que una vez lo vi tratando con uno de sus clientes durante un intercambio. Todo el tiempo lo estuvo haciendo. La expresión de violencia. Quizás lo hacía a propósito para intimidar aprovechando la reputación que se había granjeado, quizás lo hacía sin saberlo. No lo sé. Llegó incluso a rumorearse que había violado a una chica. El último año de vida de Frank estuvo envuelto en rumores locales, con algunos que simplemente no llegué a creer. Este último rumor no me lo creía, lo sabía, porque Frank me lo había contado él mismo.
Creo que fui la última persona en ver a Frank vivo. Fue la primera y última vez que lo vi asustado. Nos cruzamos en un Tim Horton, tomamos un café y hablamos. Me dijo que no entendía qué le había hecho a la gente. No entendía por qué todo el mundo estaba tan perturbado por el rumor de que había violado a alguien. Hablamos de eso, de Jane, del rompebolas, y de otro montón de gente que había jodido. Simplemente no lo entendía. Los llamaba rebaños, ovejas, ganado humano. No le importaba en lo más mínimo, y no entendía por qué a la gente le importaban las personas. No es como si fuesen importantes de ninguna puta forma, en sus propias palabras. Intenté retirarme, pero me puso una mano en el hombro, me forzó a sentarme, y de repente noté por primera vez temor en sus ojos. Se veía vulnerable. Me explicó que su jefe vivía en la ciudad vecina, y que era un gángster poderoso y terrorífico. Por razones que desconozco hasta ahora, Frank y su jefe estaban en malos términos. La vulnerabilidad cambió de golpe a esa malevolencia inherente a él, y me dijo que había sacado mi licencia de conducir hace poco, así que tenía que llevarlo a la ciudad. No me lo pidió, lo ordenó. No podía decirle que no. En el camino no hablamos. La última vez que lo vi, se estaba sacando una pistola del saco. Me dijo que me detuviera, se bajó, y yo salí lo más rápido que pude de la escena. Debía conocer a alguien en la cercanía de donde lo dejé. Al día siguiente salió en las noticias que había sucedido un tiroteo, sin bajas identificadas. Un par de días después, el padrastro de Frank lo reportó como desaparecido. Una semana de incertidumbre más tarde, un cuerpo que encajaba con las descripciones de Frank fue encontrado en un basurero por un oficial de policía, pudriéndose y con metralla por todo el cuerpo. La peor parte es que creo que esa no fue la última vez que vi a Frank. Las noticias a escala nacional no se preocuparon mucho del tema, pero las noticias locales no pararon de documentar el asunto durante semanas. Los cuerpos de distintos gánsteres empezaron a aparecer por todas partes de la nada. El cuerpo que encajaba con las descripciones de Frank era solo eso, un cuerpo que encajaba, pero estaba severamente mutilado. Asumo que muy poca gente sabe que Frank sigue vivo, y por cierto, Frank no es su nombre, obviamente, así que no se molesten en buscarlo. Mi teoría es que planeó el tiroteo para desaparecer, buscar a alguien ligeramente parecido a él, desfigurarlo, cagarlo a tiros y tirarlo en un contenedor para que sus enemigos creyeran que estaba muerto. Luego se los cargó uno por uno. Total, eran gánsteres, en ese negocio te puedes morir en cualquier momento y cualquiera puede traicionarte. Pero esas son conjeturas mías. No sé cómo lo hizo, tampoco tenía un gemelo al que matar, así que debía tener el ojo sobre alguien como él hacía bastante. Como comenté antes, volví a tener amistad con Jane. Para 10º grado ya me había limpiado de las mierdas raras en las que estaba metido, y Jane nunca se había involucrado con ningún criminal. Un año después de graduarme de la secundaria, estábamos charlando en mi apartamento sobre cosas de la vida. Estaba muy relajada ese día. Ese aire de nerviosismo y tensión que siempre cargaba se había disuelto. Hablaba tan bajo como siempre, pero no se la veía tímida, más bien segura, aunque con una voz muy poco sonora. Sonó el timbre. No sé cómo explicarlo, pero me sentí tremendamente inquieto sin saber por qué. Abrí la puerta. No había nadie. Jane iba pegada a mis espaldas, y miramos los dos casi al mismo tiempo por el umbral hacia el pasillo. Alguien bajaba las escaleras. Lo vimos, pero él no nos vio a nosotros. El silencio muerto en el que Jane cayó me confirmó lo que me había parecido. Tenía que ser Frank. Era Frank. Estaba tan enojado como impresionado, pero dejé mi ira para calmar a Jane, que estaba entrando en pánico. A los pies de la puerta Frank había dejado su última broma enfermiza contra nosotros, o más particularmente, contra mí. Un par de flotadores y un snorkel. Siendo yo, viendo 4chan a las 4 de la mañana. Me voy a mimir. En lo que me estoy durmiendo, siento como algo empieza a agarrarme el culo. Me asusto, pero no puedo moverme. ¿Es esto la parálisis del sueño? Una figura desconocida empieza a quitarme los shorts y la ropa interior, y pone un objeto prolongado y desconocido adentro de mi culo. Me duele como la mierda, pero termina sintiéndose bastante bien. Procedo a ser cogido por 20 minutos sin parar. Empieza a suceder semanalmente. Básicamente cago semen cada vez que cago. Idea.
Pongo una cámara para ver qué me está cogiendo. Sucede otra vez. El día siguiente veo el metraje capturado y en él sale la sombra de un hombre con sombrero rompiéndome el orto. Oh no. Nueva idea. Justo antes de dormirme me tomo un puñado de laxantes y espero a que la entidad malvada vuelva para violarme. Nada más meterme el pito, una cantidad ilícita de mierda en formato líquido se dispara violentamente desde mi esfínter, embadurnándole la verga en mierda, y por ende también mi cama. Oigo un gruñido, un sentimiento de pánico me congela, lo he enfurecido. Finalmente puedo moverme. Me doy la vuelta. Veo como la entidad sombría intenta sacarse la mierda del pito. Desaparece. No me vuelven a coger. Fin.